El gobierno postergó en un año la entrada en vigencia de la ley de etiquetados de alimentos porque la consideró débil y, según dijeron las autoridades, debía ser rediseñada. La nueva legislación incluiría productos que habían quedado al margen. Para ahondar en este tema nos encontramos con la jefa del Departamento de Nutrición y Alimento del Ministerio de Salud, Lorena Rodríguez. Gracias por acompañarnos, Lorena. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por ustedes. Bien. Bueno, en primer lugar, ¿por qué toma esta decisión el Ejecutivo? ¿Por qué toma la decisión de aplazar la entrada en vigencia de la ley de etiquetados de alimentos que fue tan discutida en su momento? Bueno, no es la ley lo que se aplaza, sino que lo que se aplaza es el reglamento que operativiza la ley. Y la razón es porque este reglamento no daba cuenta de la ley, no cumplía el objetivo para el cual fue desarrollada esta ley, que tenía que ver con el mejor informar a la población respecto al contenido nutricional de los alimentos. No daba cuenta desde el punto de vista técnico, tenía algunos errores jurídicos, había excluido algunos alimentos muy relevantes en la dieta de los chilenos y que tenían que ser mensajeados, avisando y comunicando si tenían altos contenidos de estos nutrientes llamados nutrientes críticos o que pueden ser dañinos para la salud. Este reglamento, que es el que se aplaza finalmente, y usted dice que el reglamento es el que permite finalmente el funcionamiento de la ley como la hemos conocido en la discusión pública, ¿qué es lo que hubiera permitido si es que hubiera entrado en vigencia en la fecha estipulada? Bueno, por dar un ejemplo, este reglamento no incluía en el etiquetado con el mensaje de advertencia respecto al alto contenido de grasas o de azúcares o de energía o de sal, sodio, no incluía la cecina, alimento que es consumido por nuestra población masivamente y que efectivamente es alto en grasas y es alto o tiene exceso de sodio, y por lo tanto si la población no veía el mensaje de advertencia en este tipo de alimentos, podía inducirse a pensar que no tenía alto contenido de estos nutrientes y comprarlo libremente. Entonces, los mensajes tienen que ser muy claros y tienen que abordar todos aquellos alimentos que efectivamente tienen exceso de estos nutrientes dañinos. Claro, usted ha hablado de los embutidos y otros productos que no estaban incluidos en este reglamento, pero sin duda el reglamento permitía un avance porque se llamaba incluso la ley del Super 8, porque aquellos, es cierto, golosinas de fácil acceso iban a tener este etiquetado. Es un avance sin duda desde cualquier punto de vista. ¿Por qué no avanzar de forma paralela junto con este avance que al menos ya se había logrado alcanzar? ¿Por qué frenar todo para incluirlo en este nuevo reglamento a estos nuevos alimentos? Bueno, entre otras cosas, porque el reglamento incluía algunas definiciones que se contraponían con otros reglamentos que el Ministerio ya tiene vigentes y que también son de alta importancia para nuestra población. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo la definición de alimento envasado, que iba a dejar sin efecto algunas otras regulaciones que sí son de interés de la gente, como por ejemplo la fecha de elaboración de los productos o la fecha de caducidad o de vencimiento. Por lo tanto, con este reglamento, la fecha de vencimiento, cuando expira un alimento, ¿no iba a estar indicada? No, no es que no estuviera indicada, sino que al definir los alimentos envasados quedaban excluidos algunos otros. Definición que ya existía en este reglamento, no como tal, pero que ya estaba abordado. Pero lo más importante es que el mensaje que esta ley nos llama a poner, nos mandata a poner, era un mensaje poco claro. Los colores que se habían seleccionado eran colores que se mezclaban, que se mezclan con el marketing de la misma etiqueta, colores llamativos como los celestes, como los verdes o como los rojizos, que se mezclan con la etiqueta y por lo tanto de verdad no estaban contribuyendo a una información que destacara para la población. Y además el mensaje que se estaba poniendo de alto en, era un mensaje que hoy día existe con una connotación positiva, alto en vitaminas, alto en minerales. Al ponerle alto en estos nutrientes que nosotros queremos llamar a que se consuman menos, esto se podía prestar a confusión. Habían habido estudios que el mismo Ministerio de Salud había encargado al mundo académico, que habían reflejado que la gente prefería un mensaje del tipo exceso de, que eso de verdad les estaba sonando a que tenían que disminuir el consumo. Entonces, no solamente tenía que ver con aspectos jurídicos que son mucho más técnicos y específicos, sino que también el incumplimiento del objetivo central de la ley, que es informar claramente al consumidor del alto contenido de estos nutrientes que en exceso son dañinos para la salud. Lorena, yo creo que estás de acuerdo conmigo en que es urgente una ley de etiquetados de alimentos en nuestro país. Por lo tanto, postergar en un año la entrada en vigencia
vigencia del reglamento que permite finalmente la ley es atrasar un año más el problema que tenemos nosotros hoy día y todo lo que acarrea, porque sabemos también que el etiquetado de alimentos lleva a el problema que tenemos en la obesidad, bueno, y cuántos problemas que acarrea eso en la salud. ¿Por qué entonces aplazarlo un año y no hacer de forma urgente la modificación al reglamento que a ustedes les parece que es conveniente en vez de aplazarlo? Es finalmente, tal como había dicho el ex subsecretario de Salud Pública, una muestra de que la industria alimentaria les puede haber doblado la mano. Bueno, yo quiero ser muy clara en eso, la industria alimentaria no ha tenido que ver con este cambio, puedo dar fe de ello. Hemos trabajado en un equipo técnico de alto nivel con expertos que nos han contribuido a mejorar esto. Es cierto que aplazarlo significa darse un tiempo que no quisiéramos darnos. Sin embargo, creemos fielmente desde este gobierno que podemos trabajar con los distintos grupos de expertos, considerar las opiniones, cuestión que no se hizo en el anterior, se encargaron estudios que no fueron considerados, considerar también la opinión pública. Estamos llanos a hacer diálogo ciudadano con apoderados, con las comunidades escolares, con profesores, con los mismos niños, que es el principal foco de atención, de tal forma de recibir también la opinión, de hacer un reglamento que pueda ser puesto en consulta pública y de darnos este año para una reflexión basada en lo técnico, pero también basada en la participación ciudadana, para que de verdad este reglamento pueda dar cuenta de lo que fue el objetivo de la ley, la filosofía de esta ley, una ley que ya existe en Chile. Recordemos que la ley sí está vigente, lo que estaba pendiente era la operacionalización a través de este reglamento. Y no ha habido aquí interferencia de la industria en esta postergación, y allí quiero ser nuevamente muy clara en afirmar que eso es una declaración que falta a la verdad. El tiempo que entregaba la ley era razonable para que precisamente esta industria alimentaria tuviera el tiempo para poder incluir los cambios que, insisto, sean mejores o peores, por supuesto que todos queremos lo mejor, son urgentes. Es importante que la población sepa qué es lo que están consumiendo y especialmente qué es lo que están comiendo los niños. Bueno, uno es el periodo que nos tenemos que dar de esta reflexión, y la postergación fue de un año y no más. Y nosotros esperamos que ese plazo sea el plazo máximo y que podamos cumplirlo antes. Por otro lado, cuando se incorporan cambios en el etiquetado o en el envase de los alimentos, efectivamente hay que dar un plazo para que la industria se adecúe en términos del etiquetado por un lado y en términos de los cambios de composición también. Nosotros pensamos que la industria puede mejorar la composición de los alimentos, puede bajar el contenido de estos nutrientes críticos y también de la energía o calorías, y por lo tanto estos plazos, que no son eternos, son plazos muy acotados, tienen que ver con la adaptación de la industria en términos de la elaboración de los alimentos, pero también en términos del nuevo rotulado. El plazo va a ser el que se necesite y el que la ley nos exija. Y en este caso, el tiempo que otorgaba la ley, o bueno, este reglamento que van a modificar, ¿no era el suficiente para que la industria alimentaria tuviera en cuenta estos cambios? No, yo creo que sí. El problema no estaba con los plazos, el problema estaba en el contenido del reglamento, que insisto en que no daba cuenta, el contenido era débil, no permitía responder a este mandato de actuar claramente para que el consumidor pueda elegir los alimentos con conocimiento informado y que por lo tanto pueda disminuir el consumo de estos alimentos que tienen estos nutrientes dañinos en exceso. Finalmente la ley va a entrar en plena vigencia cuando ya termine el periodo de la actual administración en el año 2017 y se toman en plena vigencia entre el 2017, ¿no? Nosotros pensamos que esto puede entrar en vigencia antes, no sé de dónde específicamente sale esa fecha. Los plazos que dio en la postergación es de un año. Estamos en el 2014, esto quiere decir que en junio del 2015 este reglamento tiene que estar con toda su tramitación, que pasa por todo este proceso de consulta pública, de consulta internacional, de diálogo ciudadano, de consulta de expertos, y posteriormente viene el plazo de adaptación, entre comillas, adaptación o adecuación de la composición o del etiquetado, que es un plazo que puede ir no más allá de un año. Este es un trabajo que además vamos a ir haciendo mancomunadamente. Estamos en el proceso, por lo tanto, esto va a presentarse a comisiones donde la industria también va a tener acceso a la información, no es un reglamento escondido, estamos en el proceso
proceso de diseño y antes de ponerlo a discusión, pero va a haber un plazo prudente para que la industria pueda tener su adecuación, pero nosotros pensamos que antes del 2017 esto tiene que estar entrado en vigencia. Por lo tanto, de acuerdo a los plazos que usted dio aquí, un año más un año sería en el 2016. 2016 máximo, y a lo mejor en algunos aspectos puede ir entrando antes, no obligatoriamente, pero siempre uno pone el deadline, pero en realidad el plazo máximo. Pero en realidad si la industria genera una adaptación antes, puede ir etiquetando en los términos que el reglamento lo diga desde el momento en que esté lista. De acuerdo a lo que usted está dicho, hay que rediseñar el reglamento original porque, de acuerdo a lo que piensa esta administración, es débil el trabajo realizado por la administración anterior. ¿Es malo el trabajo que realizó la administración anterior que los obliga a cambiar todo el reglamento? Nosotros pensamos que faltó opinión de experto, que faltó la opinión del diálogo ciudadano, de lo que la gente realmente entiende, que es el objetivo final. Faltó comunicación. Pensamos que eso hizo que el reglamento actual francamente no dé cuenta de los objetivos de la ley y que haya quedado débil en términos técnicos y jurídicos. Y nosotros parte de lo que queremos corregir es el proceso de elaboración. Queremos hacerlo a toda marcha, estamos trabajando intensamente en esto, pero no nos queremos saltar los pasos que corresponden para tener un reglamento como el que Chile se merece. Y este reglamento, que bueno, se atrasa un año en su entrada en vigencia, ustedes tienen este plazo para poder trabajar, nos atrasa una vez más a aquellas personas que estamos muy atentas, ¿cierto?, al etiquetado de los alimentos y esta deuda que hay precisamente con aquellas personas que queremos saber qué es lo que estamos consumiendo. Hay con plena conciencia en el Ministerio de esta importante deuda que hay. No podía ser menor el plazo en la urgencia del trabajo y en la urgencia de la salud pública. Estamos hablando de la obesidad de los niños y toda la enfermedad que eso puede acarrear. Bueno, aquí dos cosas. Una, que el Ministerio no está estático. Esta no es la única estrategia. Tenemos una estrategia importante de promoción de salud a través de distintas instancias de los establecimientos educacionales en los distintos niveles, en los lugares de trabajo, también el quehacer de las comunas saludables. Tenemos el trabajo de participación ciudadana, diálogo ciudadano, trabajo en el ámbito de salud, en el ámbito de educación. Tenemos una comisión intersectorial. Estamos trabajando también con el Ministerio del Deporte, con Junji, con Junaev, con Integra, con el Ministerio de Desarrollo Social, con Chile Crece Contigo. Es decir, esto no es la única herramienta, es una herramienta importante sin duda, pero no nos hemos detenido en el resto del trabajo. Así es que la población puede estar tranquila que estamos trabajando en distintos ámbitos. Este reglamento es sumamente importante, un reglamento innovador que nos agrega una herramienta muy relevante para el consumidor, pero no es lo único. Y por otro lado, en Chile ya existe obligatoriamente desde el año 2006 el etiquetado nutricional de los alimentos. Por lo tanto, la gente sí puede informarse leyendo las etiquetas de los alimentos. Sin embargo, pero de repente esta información que es incomprensible. Correcto. Sí. No sé si incomprensible, pero no es de fácil lectura. Por lo tanto, queremos avanzar en esto y queremos darnos el plazo justo y ojalá el mínimo para que de verdad este reglamento sea un buen reglamento y dé cuenta de lo que queremos hacer. Pensamos que darnos un poquito de plazo se justifica basado en tener un producto que no tengamos que estarlo corrigiendo por tantas aristas que finalmente salga un engendro que no es lo que queremos. Así es que vamos a seguir trabajando en los otros ámbitos mientras avanzamos aceleradamente en esto, y si lo tenemos antes de un año, bueno, mejor todavía. Mejor para todos. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile, Lorena, que estés bien.